Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, nuevamente en este espacio para que sigamos creciendo y seamos edificados unos a otros en la palabra del Señor. Venimos trabajando lo que son las últimas tres fiestas que vimos ya a Yom Teruah, el día de las trompetas, que decíamos que es la venida del Señor, ¿cierto? Y hoy vamos a trabajar lo que es Yom Kippur o Yom Kippur, que es el día del perdón, el día de la expiación, o sea, el día de las coberturas. Y Cristo arrancó todo el pecado, tiene varios nombres, pero Cristo arrancó el pecado totalmente. Cuando hablamos del día de las coberturas, estamos hablando también de que Cristo ganó por nosotros muchas bendiciones que nos cubren y que están sobre nosotros. También hablábamos para hacer un enlace con todo este tipo de cosas de Yom Kippur, que sobre nosotros podrían haber también coberturas de maldición que deben romperse para poder ir a todo lo que es la bendición completa del Señor. Yom Kippur es el día del perdón. Ahora, en ese día pues se pide perdón por la nación, se pide perdón por los pecados, por los pecados de cada uno, por las transgresiones, por las iniquidades, por las rebeliones, todo lo que vaya en contra de la palabra del Señor, pues se abre un portal espiritual. Cuando decimos un portal no estamos hablando ni de nueva era, ni de esoterismo, ni de brujería. Cuando decimos un portal es una puerta que se abre en lo espiritual, en los modelos, los tiempos establecidos por Dios para derramar una bendición específica. Claro, cada mañana son nuevas sus misericordias, pero hay tiempo, en los tiempos proféticos Dios se mueve en diferentes temporadas y cuando Él establece algo, pues Él lo respalda, ¿cierto? Dios respalda lo que Él establece y tenemos que tener muy claro todo este tipo de cosas. Ahora, cuando en el Antiguo Testamento, pues cuando vemos esta parte, el sacerdote, pues, o los levitas y el sacerdote, el gran sumo sacerdote, pues tenía que presentarse delante del Señor. Él tenía que tener unas características y tenía que hacer ciertas cosas para poderse presentar delante del Señor. Yom Kippur también se llama los días terribles o los días del juicio, donde uno tiene que presentarse delante del Señor y hacer como una autoevaluación. Yo creo que es muy bueno cuando uno hace esas autoevaluaciones, porque muchas veces seguimos de recorrido, todo este tipo de cosas nos llevan a hacer unos pares en nuestras vidas. Ya sabemos que nuestro sumo sacerdote entró, está ministrando donde el Padre, está ministrando allá hasta que el Padre le da orden de volver a salir y de venir por la iglesia y ejecutar su juicio sobre la tierra y todo este tipo de cosas. Pero ese gran ministro que entraba, él tenía que tener unas vestiduras eh, adecuadas para poder entrar allá. Eh, tenía que lavarse, tenía que presentarse, tenía que tener una actitud correcta para poderse presentar delante del Señor. Esas vestiduras de lino hablaban de que tenía que estar apartado, porque antes podían entrar y salir seguidas muy rápidamente, pero cuando Abiú y Abinadab pues entran y ofrecen fuego extraño, mueren y Dios le dice, no, no, ya ahora no van a entrar aquí de continuo ni de cualquier manera, ustedes se van a tener que preparar. Y la vida del creyente, del cristiano, pues es una preparación de continuo, donde nos tenemos que preparar para seguir trascendiendo de nivel en nivel hasta llegar a la medida y la estatura del varón perfecto hasta que Cristo venga o vayamos a la presencia del Señor. Y en Levíticos capítulo 16 versículo 20 habla pues lo que se hacía en Yom Kippur cuando hubiere acabado de espiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él, ojo, escuchen, la iniquidad de los hijos de Israel y Amén. todas sus rebeliones, otra Amén. cosa, y todos sus pecados, Ujú. poniendo así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviarán al desierto por mano
de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitable, y dejarán ir al macho cabrío por el desierto. Muy bien. ¿Me Eh, repites la cita? Levítico. Levíticos capítulo 16, versículos 20 al 22. Ajá. Al 22. Nosotros tenemos que tener muy claro de ahora, para entrar en la presencia del Señor y recibir todos los beneficios que Cristo ganó, pues nosotros eh, debemos saber entrar en la presencia del Señor. Mira, hay gente que se mete en guerras espirituales y peca por ignorancia, o sea, hace cosas por ignorancia, o sea, cosas que van a traer consecuencias en la vida de uno. Y esto es lo que tenemos que tener muy claro, y es eh, que nosotros tenemos que hacer todo de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a lo establecido por el Señor, de acuerdo a los parámetros que el Señor pone delante de nosotros, porque si no vamos a estar pecando por ignorancia, así sea de buena actitud o querramos hacer algo de buena actitud o para Dios, pero si no está de acuerdo a lo que Dios estableció, pues vamos a estar pecando por ignorancia. Y en Levíticos capítulo 4, versículo 27, vamos a tocar primero, ojo, vamos a mirar lo que es la iniquidad, el pecado y qué es pecar por ignorancia. Vamos a mirar estas tres cosas. El sacerdote tenía que prepararse para entrar a la presencia del Señor. Mire que Abinadab y Abiú entraron a la presencia del Señor, y ellos fueron a ofrecer el fuego extraño. O sea, Dios no les pidió que fueran a hacer eso, hicieron más de lo que Dios les estaba pidiendo. Entonces uno muchas veces no es hacer más de lo que Dios nos está pidiendo, sino hacer lo que Dios nos pide hacer, y punto final, porque no nos podemos creer más buenos que Dios y hacer más, añadirle más cosas a lo que Dios estableció. Entonces esto nos enseña que tenemos que tener unos parámetros y saber entrar de una manera adecuada y tener una actitud correcta delante de Dios. Entonces en Levíticos capítulo 4 versículo 27 dice: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de sus mandamientos de Yahweh en cosa que no sea, han de hacer, delinquiere, o sea, que hay cosas que no se han de hacer. Entonces dice: si alguna persona del pueblo pecare por yerro o por no dar en el blanco, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Dios en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, el sacerdote tenía que estar preparado para entrar en la presencia. Eso es que nosotros debemos estar preparados para entrar y recibir. Ahora, por ignorancia, ahora, ¿cuántas cosas nosotros ignoramos de la palabra del Señor? Ignoramos de la palabra del Señor y las hacemos porque las escuchamos, que, que las hagamos, pero no tenemos un conocimiento. Ahora, el gran problema en Yom Kippur, el Señor nos está llevando a que tengamos un entendimiento, porque si yo me voy a presentar delante de Dios, yo tengo que tener un entendimiento de cómo tengo que ir vestido, qué tengo que hacer, qué debo hacer, cómo debo hablar. Entonces, el gran problema por el que estamos pasando es el problema de que ignoramos muchas cosas, y al ignorar muchas cosas, pues salimos pecando, salimos transgrediendo la palabra del Señor. Y esa es la parte que tenemos que tener mucho cuidado en nosotros como creyentes, de ir teniendo un conocimiento de la palabra del Señor y una relación más profunda con el Señor. Por eso hablábamos, y esto viene mucho con lo que hablamos mucho más atrás, y eran los niveles del río de Dios. Hay gente que se quedó con el agua a los tobillos, hay gente que se quedó con las 4 leyes espirituales, hay gente que se quedó eh, con un evangelio muy superficial, y no han entrado a profundizar más en la palabra del Señor, y no han entrado a desmenuzar más la palabra del Señor, porque la palabra del Señor tiene demasiado para que nosotros podamos crecer y trascender espiritualmente. Entonces, yo creo que uno de los peligros más grandes que estamos viviendo en estos tiempos es, sí, la tecnología ha avanzado demasiado, todos los medios han avanzado demasiado, pero nosotros los cristianos nos hemos quedado muy obsoletos.
Nos hemos quedado muy atrás de cómo ha avanzado la sociedad y los desafíos que tenemos a nuestro alrededor, y hay todavía mucha ignorancia en lo que es la palabra del Señor. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro que el Señor nos está diciendo tengan un conocimiento de qué son mis mandatos, de qué a mí me desagrada, de qué, cuál es la responsabilidad, cómo debe entrar yo en la presencia del Señor. Pues pecados por ignorancia son lo que también a uno le compete como siervo enseñarle al pueblo de Dios, porque si las personas entonces van a entrar a la presencia de Dios a presentarse de cualquier manera, comiendo chicle, chateando en pleno servicio, pues muchas veces hay gente que no lo sabe y hay otros que ya lo saben y lo hacen. Entonces todo este tipo de cosas hay que enseñarlo al pueblo, y nosotros nos tenemos que preparar. Número uno, tener conocimiento de la palabra. ¿Qué vamos a hacer? Que todo lo que hagamos lo hagamos con un entendimiento. Porque al hacerlo con un entendimiento vamos a saber qué responsabilidades estamos asumiendo y qué riesgos estamos tomando al entrar a hacer ese tipo de cosas, y qué beneficios vamos a recibir o qué consecuencias si lo hacemos de una manera incorrecta o ignorante. Entonces hay todas esas contrapartes que muchas veces creemos que lo espiritual es hacer por hacer, y no es así, o sea, todo con un entendimiento. Ahora, otra cosa que hablaba el verso, y es la rebelión. Estábamos hablando que pecar por no dar en el blanco, yerrar, o sea, es por ignorancia no dar en el blanco, o sea, no cumplir el propósito, es no dar, no recibir toda la bendición y no cumplir el diseño y los diseños de Dios. Y la rebelión, pues debemos ser entrenados, cada uno de nosotros debemos ser entrenados, ¿cómo? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Hay varios tipos de rebelión en contra de Dios. En Yom Kippur se pide todo este tipo de cosas. Uno es ir en contra de la voluntad de Dios y su palabra. Entonces tenemos que revisar en qué cosas hemos ido en contra de la voluntad de Dios y en contra de su palabra. Y otra también de la rebelión es una parte en la actitud, pues que tenemos una actitud de rebelión nosotros. Mire como cuando el rey, cuando el profeta Samuel le da una orden al rey Saúl, y pues le dice que haga cierta cosa, que mate todo, que no deje nada, y él perdona al rey y lo mejor del ganado y toda la cosa, y dice, no, es que tuve miedo del pueblo. Y después él quiere y le dice al profeta, venga y honreme delante del pueblo, honreme delante del pueblo. Y él le dice, no, 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 o sea, Dios lo mandó a usted a hacer algo. Entonces muchas veces esa actitud, ¿cuántas actitudes hemos tenido este año? De rebelión en nuestros corazones, de rebelión en contra de la palabra del Señor, en contra de la voluntad del Señor. Cada cosa que nos pasa a nosotros es porque Dios lo permite, y muchas veces tenemos un carácter arrogante, donde nosotros queremos imponer nuestra voluntad por encima de la voluntad del Señor. Es entrar a pedir perdón por todo este tipo de cosas. La rebelión es vivir. ¿Qué es la palabra rebelión? La palabra rebelión es vivir sin ley. La ley es igual a instrucción, o sea, la instrucción te va a llevar a dar en el blanco. Amén. La instrucción te va a sacar de la ignorancia y te va a ayudar a cumplir las reglas, lo establecido por Dios. Entonces muchas veces queremos conseguir cosas sin límites, sin reglas, sin ser corregido. Entonces la rebelión no conoce de límites, no conoce corrección, no se somete a ningún gobierno y a ninguna autoridad. Entonces este Yom Kippur nos lleva a reflexionar, cuando entramos en todo esto, a reflexionar en cómo nosotros nos estamos sometiendo a Dios de verdad. Estamos viviendo sin límites, sin reglas, sin normas. Estamos viviendo no bajo el gobierno de Yeshua, no bajo el gobierno de Cristo, no bajo el gobierno del Padre, no bajo la sumisión al Espíritu Santo. Y otra cosa aquí muy importante, y es, estoy tocando así por encima estos temas, y es la iniquidad, que es un tema muy extenso,
En Yom Kippur se pide perdón por las iniquidades, se abre una puerta en un portal para recibir la bendición y romper la iniquidad. En este tema de la iniquidad pues hay mucha controversia porque muchos de los siervos y los pastores no creen en este tema. Pues yo también era uno de esos que no creía en este tema, y cuando lo hice pues Dios hizo muchas cosas en mi vida, en mi familia, en nosotros como ministerio, y es un tema donde mucha gente no cree porque pues se presentan muchas controversias, y uno de los argumentos que hay es que Cristo ya lo hizo todo. Claro, eso es un Yom Kippur, Él expió todos los pecados, ya los arrancó pecados, rebeliones, iniquidades, pero nosotros no hemos lidiado con ese tipo de cosas, porque todavía en nosotros hay rebelión, hay iniquidad, hay ignorancia en cosas, o sea, hay temas que no se nos han sido revelados, eso es ignorancia, cuando no han sido revelados, que no me han subido. Entonces en este tema hay mucha resistencia con lo que es la iniquidad, porque decimos que Cristo ya lo hizo todo, que estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales, y que nos pertenecen todas las promesas, y que nos dediquemos a declararlas, y que nos van a llegar las bendiciones más grandes. Así es. Ahora, claro, eso es verdad, que las declaremos, pero para declararlas tenemos que lidiar con la iniquidad, que la iniquidad nos lleva a hablar mal, o sea, nos lleva a hablar lengua diabólica, que es el Lazo. la shonjara, o sea, hablar mal. Eso es la iniquidad, hablamos mal de todo el mundo, del vecino, de las autoridades, hablamos mal del gobierno, hablamos mal del país, hablamos mal del papá, de la mamá. Y todo eso se traduce en iniquidad, todo ese mal que está dentro de nosotros que tiene que salir. Entonces, claro, si la persona no se alinea y saca todo ese mal dentro de él, pues se puede cansar de estar declarando y diciendo que está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, y va a seguir en las mismas ataduras, porque todavía no tiene la actitud correcta para presentarse delante de Dios, eh, y reclamar los beneficios, no porque la sangre no tenga poder, no porque Cristo no lo haya hecho, sino porque yo no he hecho mi parte. Pues ya hizo la parte, pero a mí me toca, él ya vació la volquetada, pero Él está esperando que yo vaya eche mi granito. Ahora, no es por obras, pero yo sí tengo que hacer una parte. Yo tengo la fe sin obras, es muerta, o sea que a mí me toca hacer una parte, para que no vayamos a entrar en confusión. Ay, ¿cómo así? Ay, eso es por obras y tal. No, entonces, pero si yo tengo que, la palabra también me habla de frutos, y todo esto tiene un poco de cosas que tengo que dar frutos. Ahora, entonces en esta parte, pues se presentan unas controversias muy tremendas. Mucha gente dice que eso es brujería, que eso no es bíblico, que eso es una cantidad de cosas. Y mi pregunta es esta, ya para leer una cita y cerrar acá. Si nosotros ya hubiéramos recibido todo el beneficio de la cruz, entonces ¿cómo estaría la iglesia? Es la pregunta, si no nos falta lidiar con algo. O sea, Él ya lo hizo todo, pero hay algo que no se nos ha sido revelado, y por eso la iglesia no está ni en el nivel espiritual que debiera estar, ni en la libertad financiera que debería estar, ni en la posición de gobierno que debería estar en esta tierra. Cuando estoy diciendo posición Sí. de gobierno, no es que se va a ir a meter en la política, no, es que deberíamos tener una autoridad muy tremenda sobre muchas cosas para poder operar de una manera muy tremenda. Y el Salmos 32.5, y cierro ahí, 32.5, dice así la palabra del Señor. Los salmistas pues identificaban qué era el pecado y la iniquidad, y eso es lo que tenemos que identificar, que son cosas muy diferentes. El pecado, La transgresión y la iniquidad. Salmo 32.5 dice: mi pecado te declararé, no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mire lo que está diciendo. Muy bien. Declararé que mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones, o sea, lo que Muy estaba bien. haciendo mal hecho, a Yahweh, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Muy Ah, bien, o sea, ahí déjalo ahí. está. Entonces, ahí está. Déjala, no vas a quitar esta cita tan, está ahí súper clave. Mm. Listo, bueno, entonces, ¿de qué se trata? Todo lo que estamos hablando hoy, estamos ya a las puertas de la fiesta, que es el miércoles. Se les había dicho que era una semana de preparación, por eso mi esposo está hablando
de todo lo que, a lo que el Eterno convocaba al pueblo a alinearse, a sintonizarse con el cielo en cuanto a lo que era el pecado, la transgresión y la iniquidad, las tres partes o las tres cosas, y cómo el pueblo en este tiempo se estaba preparando en una actitud de arrepentimiento, de humillación. Entonces volvemos y les recordamos, no sé si están haciendo la tarea, saben que se abrió un portal bien importante en esta semana, especialmente el día de la fiesta, que lo debíamos aprovechar, que debemos caminar en una actitud de estar haciendo un barbecho en la tierra, o sea, removiendo la tierra del corazón y revisando qué maldad hay en nosotros para poder aprovechar este tiempo. Cuando mi esposo decía que él lo hizo todo, que Yeshua lo hizo todo en la cruz, ahí no hay nada de discusión. Él pagó el derecho legal totalmente. Él hizo su parte, que es la que a nosotros era imposible, el derecho legal. Pero que yo haga uso del beneficio es otra cosa. Aquí no cabe la palabra obras porque cuando se habla de perdón, lo que cabe es la palabra arrepentimiento. Amén. Entonces aquí yo no hablo de que no es por obras, es que aquí nadie está hablando de obras, estaríamos anulando lo que fue el sacrificio en la cruz. Aquí estamos hablando de que para yo tener derecho a ese beneficio legal en mí, debe haber mínimamente un espíritu de arrepentimiento para poder alcanzar misericordia, como dice la palabra, es que está escrito, al corazón contrito y humillado tú no despreciarás, pero tiene que haber una parte de rendición y de arrepentimiento. A ver, queríamos, aunque vamos a hacer después de la fiesta, vamos a comenzar una serie sobre la iniquidad, que es bien larga y muy profundo todo este tema. Queríamos hoy darle una entrada a lo que es el tema de la iniquidad, porque algunos lo conocen, otros por primera vez estarán escuchando de este tema, y de pronto muchos han lidiado con su pecado y han trabajado y han traído un arrepentimiento en lo que es su pecado, pero de pronto no conocen bien la diferencia entre pecado y transgresión o rebelión, y menos conocen de pronto el tema de la iniquidad. Entonces queríamos hoy como darles a entender esa claridad, porque si en esta semana es donde se abre ese portal, pues también todo el año habrá perdón, pero sabemos que hay una gracia especial en la fiesta de Yom Kippur. Les recordamos lo del ayuno, el que lo pueda hacer. Empieza la fiesta el miércoles 6 de la tarde hasta el jueves 6 de la tarde. Si alguien lo puede hacer, ese ayuno será muy poderoso, todo pidiendo arrepentimiento, pidiendo que se corten ligaduras de impiedad, ataduras, que sane la tierra, que aparte su ira en el tema de la iniquidad de nosotros, que aparte su ira de nosotros por todo lo que enseguida vamos a aprender. Entonces por eso queríamos hoy darles una introducción a lo que es la serie que vamos a comenzar, pero que debe ser hoy antes de la fiesta, ¿cierto? Entonces por eso lo queríamos hacer. A ver, para comenzar quería recordarles algo, y es que la iniquidad es un pecado repetitivo por generaciones. Es una fuerza que empuja a la voluntad del ser humano para que repita las mismas conductas perversas de los ancestros. De ahí que usted encuentra personas que luchan con unas áreas y dicen, pero no sé por qué soy tan inclinado a eso, porque de pronto otras personas no luchan, digamos, con el alcoholismo, y yo por qué lucho con eso. Y resulta que traía una tendencia de atrás que la inclina a eso, que la iniquidad es algo torcido. Todo comienza en un concepto que es la justicia de Dios, que es todo lo recto, todo lo derecho, pero la iniquidad es lo torcido, lo que tuerce lo derecho. Para que usted se lleve una idea, yo voy a utilizar esta plastilina, y esto, lo que es gráfico, nunca se nos va a olvidar, para que usted me entienda. La iniquidad sería este lápiz rojo, y la voluntad del ser humano sería esta plastilina. ¿Qué tan fuerte es la voluntad? Cuando llegamos a conocer al Señor y llegamos a sus caminos, y el temor a Dios ya empieza a crecer en nosotros, seguramente pueden haber todavía operando iniquidades en nosotros, pero la voluntad dice, no, no lo puedo hacer. La voluntad está firme y dice, no, yo no puedo ceder a tal cosa. Pero cuando tu voluntad todavía no está firme en alguna área y la iniquidad empieza a empujar, a empujar, a empujar, llega
hasta torcer la voluntad y hacerte pecar. De ahí que una persona que trae mucha iniquidad encima en alguna área, tarde que temprano va a repetir el mismo patrón y va a pecar. ¿De qué se trata este tema y de qué le estamos hablando? Si esta que es la iniquidad, usted logra desarraigarla y usted logra que esa semilla podrida sea arrancada, usted ya no va a tener, es algo que le esté empujando a pecar y a hacer lo malo. Entonces no es lidiar con fuerza de voluntad y decir, no, eso a mí no me toca, eso a mí no me alcanza, a mis hijos no los va a tocar. No, yo tengo que asegurarme y coger esa iniquidad y destruirla, arrancarla por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, y que yo no tenga la amenaza que en cualquier etapa de mi vida o en mis generaciones esa iniquidad va a estar empujando la voluntad hasta hacerla repetir los mismos ciclos y las mismas conductas perversas repetitivas. De eso se trata. Entonces usted me dirá, no, pero es que si yo estoy en santidad por mi pecado, ¿yo qué culpa del pecado de atrás? Si yo me muero, yo me salvo. Sí, si usted no está pecando, si usted materialmente no está o en su mente no está pecando, si usted está a cuentas con Dios, seguramente si usted se muere, claro, por la obra redentora de Jesús, porque Él pagó también por el pecado, usted es salvo. Le estoy diciendo es que si usted logra desarraigar la iniquidad, usted va a tener menos probabilidad de pecar. Porque es muy complicado yo tener un paquete de iniquidad encima que todo el tiempo me está empujando, torciendo a hacer lo malo, y que yo logre estar de pie. Ahora usted mira, no, es que yo no fornico, yo ya no tomo, yo soy una mujer de mi casa, de un solo hombre, listo. Pero es que hay muchas clases de pecado. El orgullo es una iniquidad impresionante de pesada, que trae hace demasiada presión para hacernos torcer eso derecho. Es que la vanidad es otra iniquidad que pesa mucho y nos hace pecar. Hay tanta iniquidad como pecados conocemos, y cualquier área en la que yo pueda limpiar mi tierra me va a facilitar caminar cada vez más en justicia. Ahora, cada vez que aprendemos más palabras, cada vez que profundizamos más cierto amor, uno dice, Dios mío, no sabíamos nada, ya entendemos la palabra desde un lado, desde el otro, desde un enfoque, porque ese es el Dabar, las 70 caras del Dabar, y uno dice, Dios mío, nosotros vivíamos transgrediendo todo el tiempo. Entonces, cuando usted lidia con la iniquidad, usted llega a que se le abran los ojos espirituales y pueda caminar cada vez más en justicia. Ahora, el proceso de la iniquidad como tal es un proceso fuerte, de profundo, no es de un día ni de una semana. Sabemos que cuando uno se va a hacer su proceso de iniquidad, está hablando de un proceso largo y fuerte y de guerra espiritual. Y hay gente que lo hace y no le funciona y siguen igual, porque ¿qué pasa? Y quiero, perdón, amor, ahí con ese tema lo hacen y no se ve el resultado. ¿Por qué? Porque no lo hicieron de corazón y en algo no están convencidos. Porque cuando uno no, lo que hablaba mi esposa, hay un arrepentimiento, una teshuvá, o volver a conectarse con la fuente, de verdad tiene que haber un cambio en uno, tiene que haber un cambio en la vida de uno, tienen que haber unos frutos. Cuando no se ven los frutos ni el cambio y yo persisto en lo mismo, es porque hay algo en lo que yo no me he arrepentido y sigo transgrediendo, y eso es lo que no nos gusta escuchar, porque siempre estamos buscando que el problema es de la iglesia, del pastor, de la prédica y de todos los que nos rodean, y no miramos a nuestro interior qué es lo que hace falta. Eso es bien importante, y en este tema cada vez uno entiende más. Cuando uno se entra en esta dimensión de lo que es la iniquidad, que tiene que ver con eternidad, entonces tenemos que ir a generaciones pasadas, ir a la senda antigua. Cuando yo entiendo todo esto, yo encuentro muchas respuestas de mi vida, de mis situaciones, de esos patrones familiares. ¿Y qué pasa? Resulta que, como decía mi esposo, o sea, cada persona tiene su opción de hacerlo con todo el convencimiento, de verdad
con un espíritu de arrepentimiento y que no le importe ser confrontado. El orgullo. En el tema de la iniquidad uno es totalmente confrontado. Tremendo. A mí lo que más me confrontó fue cuando entendí lo que dice Job, que la raíz de todo asunto está en mí, y con esa cita se cayeron todos los bastones cuando de echar culpas, que era la brujería, que era esto, que fue el papá, que fue el lugar donde nació, no fue como lo criaron, no, dice, no, el problema está en mí y punto, y pare de contar y vaya y empiece a buscar en su corazón qué pasa. Entonces esa parte es la que muchos no toleran y por eso más bien dicen no al tema. Entonces el que se pierde de entrar en lo de la iniquidad y dejar lidiar, se dice lidiar porque de verdad que es una guerra. Es una guerra el tema de la iniquidad. Detrás de cada iniquidad hay una potestad. Hay espíritus inmundos operando, espíritus inmundos familiares que van de generación en generación. Entonces el tema de la iniquidad exige también que haya santidad antes de ir a hacer el proceso. Una persona que no esté en santidad no puede decir que va a empezar a lidiar con la iniquidad porque es una guerra espiritual. Entonces a eso son las cosas que decimos, no, él ya lo hizo todo. De eso se trata. Y yo les digo algo al que contienda con esto. Si él pagó por el pecado, la transgresión y la iniquidad, por las tres, porque en el pecado sí entendemos que hay que pedir perdón, que hay que confesarlo inclusive a una autoridad, hay veces que hay que confesarlo y que nos tenemos que apartar. Porque en el pecado sí reconocemos que hay un proceso que hacer de restauración del pecado. Porque la prostituta reconoce que tiene que romper ligadura de almas, lavarse con la sangre del cordero, apartarse de ese medio, confesarlo a una autoridad, pedir que oren por ella y corten toda influencia demoníaca. ¿Por qué entendemos que con el pecado sí hay que hacer un proceso? Pero ¿por qué con la iniquidad creemos que no hay que hacer nada? Y mira, amor, que el médico también lo dice, es que médicamente está comprobado, no es un tema que se salga de nada. Y el médico, cuando tú vas a un chequeo, ¿qué te pregunta? ¿Qué patrones de conducta, eso se llama iniquidad? En tu familia, ¿quién sufre? Sufren de azúcar, sufren del corazón, sufren de los riñones, sufre de tal cosa. Ah, entonces usted tiene, ¿cómo se dice? Una tendencia, o sea, en tu genética hay una iniquidad, hay un patrón, que probabilidad. Eso es una probabilidad de que eso se despierte, o sea, una etiqueta. Las iniquidades son etiquetas en el alma que necesitan ser desarraigadas. Entonces, ¿por qué nos parece raro este tema si naturalmente lo entendemos? Nos lo dice el médico, siempre es la pregunta que hacen cuando usted va a un chequeo. Así es, pero entonces llevándolo al tema de si hay que lidiar o no con ella, le quería hacer el símil con el pecado, como en el pecado todos les es muy familiar que hay que lidiar con el pecado, pero con el tema de la iniquidad, ese sí por arte de magia, ¿cierto? Porque, sí. Porque con el pecado él también pagó, Yeshua pagó y dijo consumado es por el pecado, pero ahí sí reconocemos que hay que hacer un proceso, pero con la iniquidad decimos, no, déjeme eso quieto que él ya pagó. Entonces, mire que el ser humano se contradice y cada vez que el ser humano siente y presiente que va a ser confrontado, muchas veces el ser humano huye de sí mismo y nos perdemos esta bendición. Ahora, le estoy diciendo que si esto es una guerra espiritual, le estoy diciendo que pues la invitación es a que todos esta semana aprovechemos y clamemos y pidamos perdón. Enseguida pues vamos a dar unas instrucciones cómo clamar y que se abra ese portal y tengamos beneficio con este tema de la iniquidad, también obviamente del pecado. Pero le quiero decir también que si usted todavía no camina en un orden, en lo que es del derecho legal, de que el enemigo no tenga derecho legal con usted, entonces primero póngase a cuentas con el Señor en lo que es su pecado. Aproveche esta semana para ponerse a cuentas con lo que es el pecado. Pero si usted cree que usted ya camina en otro nivel, no perfectos, porque ninguno vamos a estar perfectos, pero si camina en otro nivel de santidad y cree que puede enfrentarse ya con otro tema que es la iniquidad, aproveche esta semana. Haga la lista de los pecados y los patrones repetitivos de sus generaciones y comience a clamar porque esté seguro que algo de eso está influenciando su vida, su presente, su propósito
y muchos estancamientos y muchas cosas que no se han dado, el problema está siempre atrás. Pero entonces, para empezar, quería decirles que la iniquidad se impregna en el espíritu del ser humano en el instante de la concepción del embrión. De ahí lo importante cuando uno dice que bueno tener una concepción en bendición, bajo pacto, en santidad, no como ese es el mundo te dice que eso no importa, que le hace, que no sé ni quién era el papá, que eso no importa. No, créame que bajo todos No que estos estemos parámetros, discriminando. no, le estamos enseñando que estar bajo bendición y bajo santidad tiene una gran importancia y tiene una gran repercusión en el futuro y generacionalmente que lo otro. O sea, cada paso que demos, cuando uno entiende el tema de la iniquidad, uno sabe que cada paso que uno da no solamente está afectando mi vida, sino la de mis generaciones. Esto, cuando uno entiende la iniquidad, uno ya vive con más responsabilidad y ya sabe que cada cosa que hace mala le está dejando agua sucia a sus generaciones. Entonces ya uno es más cuidadoso a la hora de dar un paso, pero tratándose de que en el momento de la concepción es donde se transporta o se traslada ese paquete generacional que va en el espíritu, se traslada a la otra generación, es bien importante ese momento. Y dice, podemos definir que la iniquidad, es en este momento donde toda información o herencia espiritual de maldad es establecida. Podemos definir la iniquidad como un cordón espiritual, escuche, que graba todos los pecados del hombre y que es la herencia para las siguientes generaciones. A través de este cordón se esculpe todo el legado torcido y pecaminoso que le entregará un hombre a sus hijos y estos a su otra generación, a los hijos de los hijos. Aquí hay algo y es que vamos a entender lo que decía mi esposo tan clave en Levíticos capítulo 16, versículo del 20 al 22, y decía cuando el padre les ordenaba que hicieran lo que tenían que hacer, la expiación decía, para expiar el pecado, la iniquidad, la transgresión y el pecado, las tres. Y como en el Salmo que él leía, también vamos a hablaba, otra vez, Levítico 16, 21, 20, así, 20, del 20 al 20 en adelante, dice, cuando hubieran acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de la reunión y el altar, harán traer al macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así es. Pero ahora sabemos quién es nuestro Cordero y quién fue el Cordero de Dios inmolado, y él llevó también la iniquidad, la transgresión y el pecado. La iniquidad se lleva o se transmite a la otra generación, va en el espíritu, la transgresión va en la mente y el pecado va en el cuerpo. Cuando hablamos de transgresión, que se asocia a rebelión, y le digo que va en el alma, perdón, no en la mente, sino en el alma, estoy diciendo que uno puede transgredir la palabra en la mente, en la voluntad y en las emociones. Ese es el alma. En el alma, aún sin haber ejecutado. Alguien puede estar transgrediendo en su corazón, murmurando en su corazón de una autoridad, por decir algo, y estar levantado en su mente y en sus emociones y en su voluntad contra una autoridad y no hacer absolutamente nada en lo visible, en lo físico, no proferir ni una sola palabra, pero ahí está en la transgresión, que es la que se cumple en el alma. Una vez lo ejecutas, si vas y haces alguna acción indebida, vas y levantas la voz, vas y agredes verbalmente a alguien, ya decimos que fue pecado, se materializó. Entonces arranca la iniquidad en el espíritu. La transgresión es la que yo, la que estoy como quien dice maquinando en mi mente, ahí ya es transgresión, pero cuando lo ejecuto se llama pecado. De las tres, por las tres pagó Yeshua, nuestro Cordero Santo, por las tres, y de esas tres tenemos que arrepentirnos, pedir perdón, apartarnos para tener misericordia. Entonces, les decía ahora que si usted cree que usted está apto para entrar ya a este proceso de la iniquidad y lidiar con esto y pedir perdón, hágalo en esta semana. Si usted cree que va en la estación del pecado y que está lidiando apenas con
haga entonces esta semana lo del pecado. Si cree que tiene autoridad espiritual y que tiene una posición espiritual apta para hacer la guerra, haga la parte de la iniquidad y de la transgresión también. Ahora, no implica que hacer esto en esta semana, entonces ya Quedó hiciste listo. tu proceso de iniquidad. No, proceso de iniquidad se lleva tiempo, empieza también con sanidad interior, es algo más profundo, pero si usted nunca lo ha hecho, aproveche el portal que se abre esta semana, que a medida que el tema le sea más y más revelado, usted va a ir más profundo. Porque sabe una cosa, en el tema de la iniquidad, yo he hecho este proceso varias veces y yo sigo clamando por iniquidades. ¿Por qué? Porque una vez cuando usted hace el proceso la primera vez y usted hace su mapeo y cómo son los patrones generacionales, usted no siempre le pega todo, ni usted conoce todo, ni los padres le cuentan a uno todo, y no todo se nos ha sido revelado. Hay iniquidades que Dios nos ha revelado este año que no me las reveló hace 3 años. Él me va dando y Él va entregando conforme también sea la madurez y la capacidad para lidiar con esto. Entonces, yo diría que este tema es para lidiar toda la vida, porque cada vez vamos a encontrar, o sea, ¿cuántas generaciones hacia atrás? 20, 30, ¿desde cuándo viene? Entonces, pues desde Adán y Eva, pero eso viene de atrás, patrones y hay cosas que uno a veces ayuna, ora, pero no ve el cambio y resulta que cuando usted encuentre que hay cosas que no ha podido solucionar de su carácter con ayuno y oración, vaya atrás a ver qué es lo que le está empujando la voluntad y usted no ha podido entender que hay algo que le está ejerciendo presión a su voluntad. Aquí hay algo, tenemos que partir primero del fundamento bíblico y es por qué ocurre esto. Hay personas que te dicen, no, pero yo por qué tengo que pagar por lo que hicieron los de atrás. Qué injusticia la de Dios. Sí, esto es tremendamente una ignorancia bien grande, por eso tenemos que conocer qué dice la palabra, porque Él es fiel y justo y Él es demasiado bueno y misericordioso, porque Él dijo que guarda en Éxodo capítulo 34 versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, vuelve y dice, la rebelión y el pecado, las tres, o la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Pero también dice el versículo que hace bien, que guarda misericordia a millares, o sea, cuando hay algo bueno generacionalmente, por miles de generaciones eso se repite. Amén. Si su generación ha sido muy dado a levantar negocios y a ser prósperos, qué Dios tan bueno que esa bendición, mientras no corrompan ese diseño y esa bendición, va a permanecer por 1000 generaciones. Pero ¿qué les parece 1000 contra 3 o 4? Pero la iniquidad va hasta la 3ª y 4ª. Pero ¿qué pasa? Resulta que la 4ª debía parar la iniquidad, pero la 4ª vuelve y repite terriblemente el patrón, entonces vuelve y hasta la 3ª y 4ª. Por eso cuando alguien de una generación se para en la brecha, conoce la verdad y comienza a clamar y eso para y fuera de eso él tiene derecho su camino, no vuelve a pecar y a repetir ese patrón, la iniquidad se seca ahí en esa generación. Amén. Por eso yo sé que si usted está viendo esta enseñanza y usted sabe que usted no ha lidiado con esto o que falta lidiar con cosas, pues que sea usted el que se levante de su generación. Amén. A decir, ya no más, ya voy a hacer uso del beneficio que pagó mi Señor en la cruz del Calvario. Pero yo, aparte de que ordeno que eso se seque, aparte de que le clamo a Dios misericordia, que se aparte su ira, yo también enderecé mi camino. No tiene por qué seguir la iniquidad, no tiene, eso se tiene que secar. Esa es la invitación que se les está haciendo para esta semana, igual como le digo, todos los años y todo el año debemos estar clamando. Cuando tenemos hijos, sí que se hace importante tener claro este tema, porque ellos comienzan a crecer y comienzan a llegar a etapas, y cada etapa viene con cosas nuevas, y uno dice, a ver, este comportamiento no, esto no me está gustando, yo era así cuando tenía la edad de... Y esto no me parece. Y él no me vio hacerlo, ¿y por qué lo hace? Y él no me vio, exactamente, y él nunca me vio, nunca le he contado que yo hice eso.
por qué inclina a hacer eso? No, yo tengo que empezar a clamar que se seque eso, porque eso me hizo pecar mucho, eso me hizo hacer cosas feas, yo no voy a permitir que lo haga. Entonces imagínate, aún en una relación de pacto, a una relación bajo santidad y aún alcanzaron a pasar iniquidades, porque en ese tiempo no se había lidiado con la iniquidad como ahora tenemos la revelación. Entonces seguiremos clamando por esto. Y si hay nietos, seguiremos clamando por los nietos y hasta donde Dios nos permita. O sea, este tema es de nunca parar. Ahora hay otro tema y es que hay iniquidades que fueron más profundas que otras. Hay iniquidades que vienen hace 20 generaciones y hay iniquidades que vienen hace 10. Entonces hace 20 ya es más fuerte la raíz para sacar, está más profunda y eso no lo sabemos. Es cuando empezamos a lidiar con las cosas que nos vamos a ir dando cuenta en ese proceso. Ahora, cuando les decimos esto para que usted entienda que sí es necesario. Miren, hay personas que llegan a los caminos del Señor, comienzan a buscar de Dios todo perfecto, mucha paz, les viene el gozo, empiezan a dormir bien, pero empiezan a hacer algo de guerra espiritual y eso parece que el infierno todo se alborotara sí. Y muchos hasta vuelven atrás y dicen, pero ¿qué es esto? Yo estaba mejor antes, ¿cómo así? Y es porque no nos han enseñado hasta dónde usted puede llegar. Si usted no ha lidiado con la iniquidad, no se meta a terrenos que todavía no se puede meter. O sea, por falta, mi pueblo se pierde, ignorancia, por falta de conocimiento. Entonces, a veces las personas llegan a los caminos del Señor y sin ni siquiera tener un arrepentimiento genuino en la parte del pecado, que es la básica, haciendo actos ya estamos por allá que haciendo actos proféticos, que ganando el barrio para Cristo, que ungiendo, que haciendo guerra espiritual, y viene y se remete el infierno y es porque faltaba explicarte que todavía no podías hacer esto, que tenés que lidiar también con la iniquidad, donde el enemigo no tenga derechos legales y donde ya puedas ir a un nivel de madurez y ahí sí, en una posición espiritual correcta, dar la guerra. Entonces muchas personas, escucha uno, llega al camino del Señor y fue como peor. No, fue que no nos enseñaron que había un proceso que hacer y que yo no me podía meter de primeras con potestad. Yo tenía que empezar a lidiar primero conmigo misma. Y la guerra de la casa, la personal, hay que ganar esa primera, mi territorio. Mi territorio, exactamente. Mire, algo bien importante para entender es que cuando sobre mi vida hay una iniquidad, es porque la ira de Dios está sobre mí. Ay, pero ¿cómo así? Si Dios es bueno, ¿no? Si Él ya espió y pagó todo. Él ya espió, ya pagó, pero él cada que me mira a mí, está mirando todo lo que hicieron mis generaciones. Entonces, pero no en una área le estoy hablando, no en todas, porque en las otras o ya las rompí o ya estoy caminando en santidad, pero hay algo que uno se encuentra con muchos... Y algo que dijiste ahí es que Dios cuando me mira no me está mirando, es un Dios generacional. Y cuando iba a sacar al pueblo de Egipto, que Él le dice cuando en la salsa, vaya y dígale, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, como quien dice, pues no soy del último, yo soy un Dios generacional. Estoy viendo todas esas generaciones donde reposó la promesa, vaya que yo avalo todo eso que hicieron las generaciones y ahí estaba mi promesa sobre ellos y está sobre ustedes. Así como están las promesas, están cosas sobre nosotros que necesitan ser desarraigadas. Eso es importantísimo. Entonces Dios no me mira, Dios está enojado conmigo. No, te estoy diciendo que hay áreas en las que no hemos tenido la respuesta después de clamar y clamar. Y uno dice, pero ¿qué me falta? Pero yo ya pedí perdón, ya perdoné al que me violó, yo ya me aparté. Pero a mí, ¿qué me falta? Que en esta área yo oro y Dios es en silencio. ¿Qué pasa? Quiero darle este secreto. Algo falta, si usted está alineado, si ya no tiene ese problema de pecado, pero y usted dice, ¿por qué no encuentro la salida? Vaya atrás, vaya a la senda antigua, mire lo que dice en Isaías 59, no es que la mano de Yahweh se haya cortado para salvar, no, es que vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. No es que Él no nos quiera ayudar, no es que Él no te escuche, no, es que hay una iniquidad por allá que está pesando, que hicieron cosas tan terribles
que esa es la que no ha dejado que mi clamor suba delante de él. No se ha pedido perdón por lo específico. En lo espiritual muy bien. hay que ser específico en las cosas, no dar golpes. Señor, perdóname por todo, amén. Ya quedé listo. No, en lo espiritual hay que ser específico para poder alcanzar la victoria y recibir el beneficio. Mire lo que dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo de 1 al 6, dice condiciones para la restauración y la bendición. Entonces dice, sucederá que cuando hubiere venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres. Wow. Y Dios no se contradice, o sea, eso fue en el Antiguo Testamento, no quiere decir que porque Yeshua pagó ya no me tengo que arrepentir. Y este tema tiene que ver, está más adelante de Deuteronomio 28, que habla de las maldiciones, que es fuerte ese Deuteronomio. Pero si vemos el Nuevo Testamento, desde Mateo a Apocalipsis nos habla de arrepentimientos. Todo el Nuevo Testamento habla, arrepiéntate porque el reino de los cielos se ha acercado, y Apocalipsis también por allá nos habla de que nos arrepintamos. Todo habla de arrepentimiento. Él no ahí se está, ya, nunca. ahí está todo. Así es. Y siempre dice, ahí está la palabra clave para salir. Y cuando yo hablo de arrepentimiento es porque yo estoy hablando de algo específico, que yo tengo convencimiento, que yo tengo conocimiento y que estoy convencido y que tengo que pedir. Pues si yo no estoy convencido, pues eso sigue operando. Muy bien, el arrepentimiento tiene que ir acompañado de un perdón identificativo. Yo no puedo decir, te pido perdón por todas mis generaciones, amén. No, en el área sexual hubo laxivia, hubo pornografía, hubo incesto, hubo y todo eso lo vamos a explicar cuando comencemos la serie. Y aparte, no solo las tengo que enumerar, yo tengo que llegar a un nivel de arrepentimiento y de convicción de que le falté a mis generaciones, le faltaron a la santidad de Dios, que uno le da hasta pena ajena, como si uno lo hubiera hecho, y se me da vergüenza de saber todo lo que hicieron mis antepasados. Y escuche esto, paso de exigir y de reclamar a decir, Dios, antes ha sido demasiado bueno, ni comida merecíamos porque mi generación hicieron cosas perversas. Mira la posición y la lupa, cómo cambian las gafas de alguien que entró en esta dimensión de la iniquidad, pero el que no solamente dice, pero yo ayuno todos los días y lloro la palabra y yo le doy a los pobres y ¿qué voy pasa? A la iglesia, diezmo, ofrendo, ofrendo, no sé, no me ha llegado el helicóptero, ¿qué pasa conmigo? Yo no sé. Dios, ¿qué te pasa? Escucha uno eso. Te estás ensañando conmigo, a mí no, un momentico, yo entonces no lo vuelvo a buscar, mire a ver, ni no me da la respuesta, no lo busco. Así literal, escucha uno muchas personas y uno dice, ay Dios, sí, o sea, lo que hace la dureza de corazón, porque la dureza exige y hasta le reclama al Dios Todopoderoso. Pero viene la humildad y dice, qué vergüenza, por tu misericordia me alcanzaste y no me voy a ir al infierno. Con eso, porque para todo lo que hicieron los de atrás y lo que yo también hice, como dice Daniel, capítulo 9 del 4 al 19, si lo puede leer, dice, mis generaciones y yo hicimos cosas perversas. Daniel no las hizo, pero él dice, mis generaciones y yo. De ese tamaño te digo, y un corazón que ya antes dice gracias por el agüita y el oxígeno, y que no está que hubo Dios. Y no es conformismo ni ruina para que no vayamos a confundir ahí, porque entonces dicen, ahí tienen un espíritu de ruina y tienen una mentalidad cerrada que no aspiran a nada y que con solamente que se pongan ropas también. No estamos hablando de eso, estamos hablando de una actitud de agradecido en todo lo que nos da el Señor, y si no nos lo entrega, pues vamos a estar agradecidos, algún día nos lo dará, y si no nos lo da, porque no nos conviene o nos va a hacer daño. Dios no nos va a dar lo que no nos conviene a cada uno de nosotros. Él sabe hasta dónde tenemos la capacidad, es como trascender en esa mente espiritual y entender lo que es la voluntad del Señor y todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Yo no le estoy diciendo que no aspiremos a todas las promesas que Él nos tiene en la palabra, le estoy diciendo que si se puede exigir, tenga cuidado antes de saber cuál es su condición espiritual para saber si está en la posición de exigir. Y yo creo que de exigir a ninguno, porque todos íbamos como ovejas al matadero, para empezar, ¿cierto? Pero si a alguno se le ha ocurrido reclamarle a Dios y decirle, ¿qué te pasa conmigo? Haga una pausa y diga, a ver, primero
¿de dónde me ¿Qué sacaste? raíces Y yo vengo de yo? dónde vengo, de qué cantera me sacaste, porque de pronto en vez de estar, siga anhelando y siga soñando porque Él es bueno, pero te estoy refiriendo cuál es la actitud tuya hacia Dios a la hora de acercarte a Él. Es una actitud de reclamo, de gratitud. Y tenga fe para el helicóptero y todo lo que usted quiera. Le estoy hablando de con qué actitud se acerca usted a un Dios todopoderoso y un Dios muy misericordioso. De eso le estoy hablando, porque la mera actitud es la que hace que no veamos nada y que no logremos ver victorias. Porque Él es fiel y Él dice, si te convirtieres a Yahweh y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti. Misericordia es que aparta la ira. Volver a recogerte entre todos los pueblos donde te hubieras esparcido. Aun cuando tus desterrados estuvieran en partes lejanas, que hay debajo del cielo, de allí te recogerá. Y dice esto, y te hará volver Yahweh tu Dios de la tierra que heredaron tus padres. Te va a llevar a recoger la bendición que tus padres dejaron por culpa de la iniquidad y del pecado, te la va a entregar. Hay personas que traen una herencia de prosperidad y de riqueza tremenda, pero los ancestros la torcieron con hechicería y con ruina. Una vez cae la iniquidad de ruina, Dios va y te entrega la herencia que tenías derecho. Amén. De prosperidad y de riqueza, pero una vez se haya quitado lo torcido. Te está diciendo que cuando obedezcas y te arrepientas, Él te va a entregar esa herencia buena, la que es buena. No te está hablando de la iniquidad o de la maldición, no, la herencia buena, porque también hay bendiciones generacionales. Esa parte te la entrega porque Él es un Dios de restitución. Entonces, bien importante, y te hará bien, y escucha esto, y te multiplicará más que a tus padres. Esto a mí me impactó mucho, porque cuando uno va y lidia con la iniquidad y y el bien y sana la tierra, ya usted no va a ir, si su papá tuvo una empresa, usted tiene 3, ¿me entiende? Para que me entienda. Si ustedes tuvieron problemas por decir algo, el papá alcanzó cierto nivel de bendición, cuando ya uno viene al Señor y se limpia y se santifica y lidia con la iniquidad, la bendición de la otra generación siempre es mayor. Ese es nuestro Dios. Esto es nuestro Dios. ¿Cómo hablar nosotros de injusticia o que esto no es justo? Y aparte de eso, manda a su hijo a que lo despedacen y pague el precio y el derecho legal. Como quien dice, yo pongo la ley, pero también en mi misericordia asumo el precio para que esa iniquidad, esa maldición le sea quitada. Entonces, esto es muy hermoso, esto es muy maravilloso, de esto les queríamos hablar, queríamos que se prepararan, que sigan clamando, cada uno en el nivel que esté, por eso ahorita les quería explicar en qué nivel estás, haga su parte, que esta semana vamos a tener tremendas bendiciones, tremendas victorias, y vamos a ver cómo después de este tiempo las cosas, hay un movimiento en lo espiritual. Cuando usted lidia con esto, usted ve un movimiento favorable en lo espiritual. No. Bueno, entonces esta era la enseñanza de hoy. Prepárese para el miércoles. ¿El miércoles también va a haber cena, amor? Sí, el miércoles también vamos a celebrar la cena, que es un día importante. El miércoles, les reitero, miércoles 7 de la noche, esté preparado para ese tiempo. Bueno, Dios los bendiga a todos, que el Santo Espíritu sea sobre sus vidas y que la gloria de Dios sea manifestándose cada vez en ustedes. Dios los bendiga.